Comencemos. El maestro Frank Lloyd Wright, catalogado en 1991 como el mayor arquitecto americano de todos los tiempos. Ok, esto es LACT Arquitectura, mi nombre es Luis Taveras. El otro día yo hice una publicación sobre 9 arquitectos que no tenían título de arquitectos. Oigan qué contradicción. 9 arquitectos, maestros de la arquitectura, que no tenían el título de arquitectos. Y eso es lo que vamos a ver en el episodio de hoy. Es probable que la mayoría de los que me están viendo ahora hayan tenido muchos problemas en la universidad, tanto de corrección, resolver los problemas de distribución, diseño, función, de lo que conlleva un diseño de arquitectura. Todos pasamos por eso, ustedes estudiantes, ustedes profesionales dilatados y ustedes recién graduados y los que están finalizando la carrera. Hoy vamos a ver 9 arquitectos que no fueron a la universidad, o más bien, algunos sí fueron a la universidad, pero no concluyeron la carrera de arquitectura, pero sí se convirtieron en maestros de la arquitectura por el empeño, por la necesidad y el deseo de poder contribuir a través de esta profesión tan brillante como es la arquitectura. Esos maestros que de alguna forma u otra iniciaron la carrera, duraron un semestre, duraron un año, se retiraron porque no se sentían identificados con la forma de enseñar en el momento en esas universidades. Se fueron, viajaron el mundo, trabajaron con firmas de diferentes arquitectos de renombre de la época, que son los maestros y los forjadores de la arquitectura que nosotros utilizamos el día de hoy, con algunos elementos adicionales que se le han agregado, pero ellos fueron los que sentaron las bases de la arquitectura que nosotros estamos ejerciendo ahora. Y esa es la razón del por qué estamos haciendo este episodio el día de hoy, para que no pierdan las esperanzas en los estudios y veamos la trayectoria o parte de la trayectoria de estos maestros de la arquitectura. Comencemos. El maestro Frank Lloyd Wright, catalogado en 1991 como el mayor arquitecto americano de todos los tiempos por el Instituto Americano de Arquitectos. Curiosamente no poseía el título de arquitecto, aunque recibió un doctorado honorario en Bellas Artes por su antigua escuela cuando estaba en las finales de los 80. Una combinación de circunstancias familiares y de desencanto con el sistema educativo, que Wright llamaría un pisoteo de la manada, en 1956, lo llevó a abandonar la Universidad de Wisconsin en Madison, 1887, cuando se fundó esa universidad, después de solo un año de estudios en ingeniería civil. Se mudó a Chicago para adquirir experiencias en el mundo real como asistente del arquitecto J.L. Silsby. Mientras trabajara bajo su supervisión, Wright tomó oportunidades y solicitó un trabajo en Adler Sullivan, en el que lo condujo al aprendizaje de 6 años de la prestigiosa firma que antes de establecer su propia práctica en 1893, Louis Sullivan fue el fundamento de la enseñanza de Frank Lloyd Wright. Destacar que ese maestro de la arquitectura del siglo XX, Frank Lloyd Wright, fue el creador del estilo de la arquitectura orgánica. Generó aproximadamente 1000 dibujos y construyó en Estados Unidos cerca de 400 viviendas. Número 2. Louis Sullivan. Louis Sullivan, que es el creador del credo "La forma siempre sigue la función". Se graduó en la secundaria con 16 años de edad en 1872 y fue aceptado en el MIT, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, la única escuela americana de arquitectura de ese entonces. La impaciencia le hizo retirarse al final del año y luego vinieron 2 breves aprendizajes. Primero con el arquitecto Frank Funes en Filadelfia y el segundo con el arquitecto ingeniero William LeBron Genuine, una figura prominente en el desarrollo de la Escuela de Arquitectura de Chicago. Bajo la tutela de Louis Sullivan pasaron muchas figuras de la arquitectura de principios del siglo XX y mediados del propio siglo. Tercera figura, Le Corbusier. Le Corbusier fue el arquitecto y urbanista suizo que estaba a punto de aprender el oficio de esmalte y grabado de su padre. Entrando a la edad de 15 años a la escuela de École des Arts Décoratifs de la ciudad natal, la Chaux-de-Fonds, situado en lo alto del valle de la cadena de la Jura. 3 años más tarde, su profesor de historia de arte, Charles Le Platinier, insistió en que el chico se convirtiera en arquitecto y ayudara a asegurar su primera práctica de proyectos locales. Por su consejo, el joven Le Corbusier también viajó extensamente por toda Europa entre 1907 y 1911, a ciudades como Atenas, Venecia, Viena, Múnich, mientras aprendía brevemente en varias oficinas de arquitectura como las de Augusto Perret en París, 1907, Joseph Hoffmann en Viena, Peter Behrens en Berlín, y regresó a casa en 1912 para enseñar junto a su maestro y abrir su propia práctica arquitectónica antes de trasladarse finalmente a París en 1917. Le Corbusier fue una de las figuras de arquitectura más importantes del siglo XX, una de ellas más relevantes, más controversiales,
porque le ayudó, o más bien le presentó varios proyectos al Führer, a Hitler, que en el momento de la Segunda Guerra Mundial, la destrucción de Alemania y parte de Europa, este se ofreció para un plan maestro de varias ciudades de Europa. Cuarta figura, Mies van der Rohe, el hombre que acuñó el aforismo menos es más. Nació en una modesta familia de trabajadores de la piedra en Aachen, Alemania, lo que significaba que tenía poca oportunidad para la educación formal. Después de los primeros aprendizajes como albañil de ladrillo mientras cursaba la escuela de comercio, Mies trabajó para un número de arquitectos de Aachen esbozando esquemas de ornamentos arquitectónicos, una tarea que ayudó a perfeccionar sus habilidades en el dibujo y la redacción. Se trasladó a Berlín en 1905 para trabajar como aprendiz de Bruno Pohl, un diseñador de mobiliario de la época. A los 20 años recibió el encargo de construir la casa Alois y Sophie Reid. La impresionante ejecución de esta primera comisión independiente incitó a Peter Behrens, uno de los arquitectos más importantes de entonces en Alemania, a ofrecerle a Mies un trabajo en su oficina. Mies van der Rohe, el alemán, como le decían, brindaba una de las apariencias más rústicas dentro de todos los arquitectos, pero tenía una visión clara de lo que eran los espacios abiertos en la arquitectura, ayudarlos con elementos transparentes que conectaran el exterior con el interior. Número 5. Carlo Scarpa, el enigma italiano, conocido por su distintivo enfoque de diseño y construcción. Asistió a la Real Academia de Bellas Artes de Venecia, donde se graduó con un título no profesional de profesor en dibujo arquitectónico en 1926. Rechazando el examen profesional requerido, se restringió a practicar la arquitectura, obligado a asociarse con otro arquitecto. Comenzó su carrera en el Real Instituto Superior de Arquitectura de Venecia, donde enseñó dibujo arquitectónico antes de convertirse en el director de arte en Beni Glass Works en Venecia, para 1932 a 1947. Solo después de la Segunda Guerra Mundial, Scarpa recibió el reconocimiento como arquitecto, especialmente luego de la renovación de 1964 del Museo Castelvecchio de Venecia en Italia. Sobre Carlo Scarpa yo tengo poca información, por eso no le voy a dar detalles ahora mismo de quién fue Scarpa. Número 6. Buckminster Fuller. Oigan esto, Fuller tenía una relación rocosa con la educación formal. El hombre que popularizó la cúpula geodésica fue expulsado de la Universidad de Harvard no una vez, sino 2 veces, para nunca graduarse. Él reveló sus circunstancias en una conferencia realizada en 1961, donde habló extensamente y dijo: mi padre murió cuando era muy joven y aunque mi familia era relativamente pobre, yo había venido a Harvard de una escuela preparatoria para familias bastante exitosas. Pronto vi que no iba a ser incluido en los clubes como podría haber sido, gasté todo el subsidio de un año y una vez más fui expulsado. Cada vez que regresaba a Harvard, entraba en un mundo de aprensiones roedoras, no una institución educativa, y ese era el problema. Ese testimonio de Buckminster Fuller yo nunca lo había escuchado. Me imagino que la mayoría de ustedes tampoco. Buckminster Fuller fue la inspiración, fue un maestro para Norman Foster. Ustedes saben cuál es mi posición con Norman y de la manera que yo sigo a Norman Foster. Buckminster Fuller es un genio. Busquen su biografía y lean todo lo que ese hombre aportó, tanto a la arquitectura como a la ciencia. Número 7. Luis Barragán, el arquitecto mexicano ganador del premio Pritzker, cuyo trabajo se le ha llamado minimalista, emocional y místico, asistió a la Escuela Libre de Ingenieros de Guadalajara, México, graduándose en Ingeniería Civil para el 1923. Mientras continuaba trabajando, hacía un título de arquitectura que nunca ganaría. En una visita a la Exposición Internacional de Artes Decorativas de París en 1925, se familiarizó con las obras publicadas del arquitecto paisajista e ilustrador francés Ferdinand Bach. 6 años más tarde, Barragán se unió con Bach y Le Corbusier en otra visita a Europa, 2 arquitectos que eventualmente tuvieron una profunda influencia en su trabajo. Luis Barragán, primer arquitecto latino en ganar el premio Pritzker, segundo en ser otorgado. El primero fue Philip Johnson y luego se lo entregaron en 1980 a Luis Barragán. Es un orgullo latino y es impresionante la arquitectura de Barragán, cómo tú la percibes dentro. Por eso la marcaron como emocional para ese momento. Número 8. Tadao Ando.
El arquitecto japonés ganador del premio Pritzker comenzó como boxeador profesional en Osaka, Japón, antes de que un estudio de su maestro de matemáticas y carpinteros locales despertaran su interés por la arquitectura. Estos dos elementos, matemáticas y carpintería, conversan en arquitectura. Ese fue mi punto de partida, dijo a Surface Magazine en una entrevista para el 2015. Ando no podía permitirse la educación universitaria, así que se embarcó en un largo viaje de autoeducación, leer libros, asistir a clases nocturnas, visitar y estudiar edificios en Japón y en el extranjero. Tuve que pensar y actuar como mí mismo. Soy de Osaka, que se encuentra a media hora de Kioto y Nara. Todos los domingos hacía un esfuerzo por salir a mirar y estudiar los edificios antiguos de la región. Después de una serie de aprendizajes informales, Ando para 1969 abrió su propio estudio de arquitectura a los 28 años. Y el número 9 para finalizar esta lista de arquitectos con no títulos de arquitectura, Peter Zumthor. El ganador del premio Pritzker para el 2009, nacido en Basilea, Suiza, siguió los pasos de su padre y fue aprendiz de un ebanista local durante 4 años de su adolescencia. Continuó su educación en el diseño en la Escuela de Artes y Artesanías de Basilea para 1963-67, donde le enseñaron los profesores de la Bauhaus. Luego siguió un breve periodo en el Pratt Institute de Nueva York, donde Zumthor estudió diseño industrial. Posteriormente regresó a Suiza, recibiendo trabajo en el Departamento para la Conservación de Monumentos, en Los Grisones. Le tomó otros 12 años establecer su propia práctica en Haldenstein, pero Zumthor se enorgullece en el hecho de que nunca obtuvo un título de arquitecto. Todo es hablar en estos días. Se quejó en la entrevista del 2011 en la revista The New York Times. Mies van der Rohe y Le Corbusier procedían de una tradición en la que los arquitectos todavía sabían cómo se hacían las cosas, cómo hacer las cosas bien. Debemos obligar a las universidades a formar carpinteros y trabajadores del cuero. Los arquitectos quieren ser filósofos o artistas ahora. Tengo suerte de haber tenido mi educación, porque en los Estados Unidos en particular se ha perdido el contacto con el verdadero negocio de la construcción. Esas fueron las palabras del arquitecto Peter Zumthor, quien tiene uno de los centros termales más importantes del planeta, mejor diseñados, mejor climatizados para una de las temperaturas más frías. Invito a verlo a todos, las obras de Peter Zumthor y de cada uno de estos arquitectos que son el referente de todo el mundo a la hora de estudiar arquitectura. Pero es tener el conocimiento de cómo se hacen las cosas y cómo se hacen bien. De eso se trata la arquitectura y está demostrado ahí en esos maestros de la arquitectura. Quise traer estos 9 arquitectos para brindarles motivación a todos. Mi nombre es Luis Taveras, espero les haya gustado este episodio tan interesante que a mí también me cautivó, y los invito a suscribirse, a seguirme, activen la campana para cuando realicemos otro episodio nuevo le llegue la notificación y usted puede entrar a ver nuestro contenido. También síguenos en Instagram, que ahí estamos dando una serie de videos educativos relacionados a la construcción y a la arquitectura. Esto es LACT Arquitectura, nos vemos en el próximo. Hasta pronto.